Sí, sí, se ve bien. Bien. Esto es el material que a ustedes les va a llegar en la primera clase. Entonces, ¿qué es lo que busca la matemática para la toma de decisiones? Ustedes en la vida cotidiana realizan un montón de cuestiones en el cual, qué sé yo, uno le dice, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿No compro dólares? Viste que muchas veces uno piensa que el contador sabe todo, tiene la bola mágica, la bola de cristal, que dice, hago un plazo fijo, compro dólares, compro acciones, qué sé yo. Hay un montón de dudas. ¿Invierto, no invierto? ¿Pongo un kiosco, no pongo un kiosco? ¿Sí? ¿Me guardo la plata abajo del colchón? Bueno, todas esas son todas decisiones, ¿no? ¿Qué hago? ¿Pongo la plata en un banco o me la guardo bajo el colchón o la pongo en una caja de seguridad? Bueno, eso es una decisión. ¿Sí? Tengo un problema. ¿Qué hago con el dinero? ¿Lo invierto o no? Y ese invertir o no lleva a una decisión. Sí, invierto. No, no invierto. Ahora, uno puede decir, sí, invierto porque lo pensé intuitivamente, o dice, sí, invierto porque hice algún cálculo que me permitió llegar a la conclusión de invertir. ¿Está bien? O sea, yo busqué y apliqué alguna herramienta de la matemática para la toma de decisiones que me apoya a eso. Ustedes el día de mañana, cuando se reciban de contadores, muchas veces yo hago, dentro de la profesión, yo hago auditoría. Entonces, en esa auditoría, que en la auditoría uno llega a un dictamen, ¿sí? de un auditor, en el cual en ese dictamen uno dice cómo ve la situación económica financiera del organismo, ¿no? Ahora bien, ese dictamen que uno elabora, ¿sí? Está apoyado ¿por qué? Por un montón de papeles de trabajo, ¿sí? Que sustentan ese dictamen. O sea, esos papeles de trabajo que son todas cuestiones que yo fui relevando, que al momento de hacer el dictamen tienen un correlato, ¿sí? Acá lo mismo, acá si hay una cuestión financiera y hay una decisión, si a vos mañana dices, ¿invierto o no invierto? Sí, invierto. Eso es un dictamen, ¿no? Vos vas a ir, en mi carácter, asesora fulano tal, aconsejo invertir. Y el tipo dice, bueno, ¿pero en qué te basaste para aconsejarme invertir? Entonces vos, ¿a dónde vas a ir vos, como profesional de ciencias económicas? Vas a ir a los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles en este caso? Todos los cálculos que yo fui haciendo para llegar a la conclusión de invertir. ¿Me siguen lo que yo les estoy queriendo decir? O sea, que todo lo que nosotros vamos a estar viendo ahora como herramientas, como sustento, son todas aquellas herramientas del cálculo de la matemática financiera que nos van a poder sustentar ese papel de trabajo para que cuando nosotros tengamos que elaborar ese dictamen en el cual va a estar la decisión de invertir, no invertir, comprar o vender, van a tener su sustento. ¿Sí? Por eso es que cuando yo les digo que la evaluación del parcial es un caso, ¿por qué es un caso? Porque la decisión es invierto o no invierto, compro o no compro. Todos los cálculos que van a estar asociados en ese parcial, ¿qué van a hacer? Nuestros papeles de trabajo. ¿Está bien? Todas esas hojitas que vamos a hacer, esos borradores, esos papeles, ese Excel, van a ser nuestros papeles de trabajo. Bien. Entonces, fíjense lo que dice acá la primera parte, ¿no? El objetivo de la asignatura es proporcionarle al estudiante los conocimientos de las herramientas de la matemática, del cálculo financiero y actuarial, para la evaluación de inversiones, introducción a los instrumentos financieros y del método de evaluación de la investigación de operaciones, permitiéndole conocer y dominar la terminología para resolver operaciones financieras enmarcadas en un contexto de certeza y contingencia. Esto sería el Profesor, resumen de todo. perdón, en el grupo Sí. están diciendo que hay una chica que está en sala de espera intentando entrar a la clase. A ver, ahí me parece que la admití. Gracias por avisarme. De nada, profesor. Entonces, acá está resumido todo lo que es la materia. Fíjense, cálculo financiero es la primera parte de la materia, matemática financiera. Y el cálculo actuarial, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, cálculo actuarial. Y los métodos de las operaciones, ¿sí? Operativas, evaluación de investigaciones de operaciones, investigación operativa, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir todo ese conocimiento? Para resolver operaciones financieras, ¿sí? Operaciones financieras, principalmente en contexto de certeza y contingencia. ¿Y por qué en contexto de certeza? Certeza, ¿cuándo estamos hablando de certeza? Cuando conocemos todas las variables que están interviniendo en la operación financiera. ¿Certeza por qué?
porque conocemos todas las variables que están interviniendo en la operación financiera. Juan va a un banco, coloca 1.000 pesos, el banco le promete un 10% mensual durante 30 días. ¿Cuál es el monto obtenido? ¿Está bien? O sea que el contexto es cierto. Yo voy a un banco, coloco 1.000 pesos, el banco me paga un 10% a 30 días. ¿Está bien? Pasados 30 días, yo tengo la certeza de que ¿cuánto voy a retirar? 1.100. 1.000 pesos que coloco al 10% por 30 días. O sea, yo tengo la certeza que a los 30 días el banco me va a tener que dar 1.100 pesos. O sea que esa es una operación financiera. ¿En qué contexto? Certeza. Pero puede haber operaciones financieras contingentes. Y que ahí, en esa contingencia, ¿qué interviene? El cálculo actuarial. Y acá lo que vamos a ver como operaciones financieras contingentes, ¿sí? Van a estar abordadas en el caso de los seguros de vida, en caso de vida y en caso de muerte. ¿Y cuál va a ser la contingencia en esos casos? La contingencia es cuando uno se va a morir o si uno va a sobrevivir a esa fecha. ¿Está bien? La contingencia sería la vida o la muerte. Entonces, ¿por qué se agrega acá el término de contingencia? Porque en el plan 7, se incorpora el tema del cálculo actuarial. ¿Está bien? Antes, cuando éramos plan 6, solamente veíamos el cálculo financiero en el campo de la certeza. Ahora que en el plan 7 se incorpora el cálculo actuarial, podemos incorporar las operaciones financieras contingentes, que en este caso, para lo que se va a dar en la materia, esa contingencia va a estar asociada a los seguros en caso de vida y en caso de muerte. ¿Está bien? Espérenme un segundito. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión, esto es lo que ustedes van a ver después como material, así que no se preocupen por tratar de copiar, de leer ni nada, porque tampoco es que lo vamos a ver todo, sino que es lo que nos va a permitir a nosotros tener como disparador. Esto después lo bajan todo, está todo en PDF y en Excel. Bien. Esto no nos... Acá. Esto es importante. ¿Qué denominamos como operación financiera? Ya sabemos lo que es la matemática para la toma de decisiones, ¿no? Ya más o menos un pantallazo tenemos. Ahora, nosotros tenemos que decir, ¿a qué denominamos operación financiera? ¿Sí? Y decimos que operación financiera es toda acción, ¿sí? Toda acción. Yo voy a un banco a hacer un plazo fijo, es una acción, ¿sí? Yo voy a una entidad financiera a comprar acciones o a comprar bonos, es una acción, ¿sí? Yo presto plata, es una acción, ¿sí? Operación financiera es toda acción que produzca por desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa del capital. Toda acción que produzca por desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa del capital. O sea, Juan, y yo lo que les digo es, ustedes cada vez que analicen una situación problemática de la matemática para la toma de decisiones, ustedes pónganse en situación. ¿Sí? Camilo, ponete vos en situación. Abril, ponete vos en situación. Entonces, ¿a qué le decimos operación financiera? Juan va al banco, es una acción. Va al banco a hacer un plazo fijo por 1.000 pesos. O sea que yo, ¿cuánto es lo que invierto en el banco? ¿Cuánto le doy al banco? 1.000 pesos. Le estoy dando mi capital. Mi capital es 1.000 pesos. Y que va a haber un desplazamiento cuantitativo de ese capital. ¿A qué le decimos desplazamiento cuantitativo? Yo voy a hacer un plazo fijo por 30 días. O sea que ese capital de 1.000 se va a desplazar en el tiempo durante 30 días. El banco a mí me va a pagar un 10% de interés, ¿sí? Y al cabo de esos 30 días me va a dar 1.100. O sea que el monto que yo voy a obtener al cabo de 30 días es 1.100, el monto. Ese monto va a estar constituido por los 1.000 que coloqué, más los 100 pesos de interés, por eso es 1.100. 1.000 de capital, más los 100 pesos que se generaron de interés durante el mes, me va a dar 1.100 de monto. O sea que acá hubo una operación financiera. Hubo una operación financiera. ¿Por qué? Porque en ese desplazamiento en el tiempo, ¿qué hubo? Una variación cuantitativa del capital.
hubo una variación cuantitativa de capital de los 1000 a los 1100. ¿Me siguen con eso lo que les estoy queriendo decir? Si vamos a un ejemplo burdo. Abril, entramos en confianza y me dice, che, Juan, necesito 1000 pesos porque tengo que pagar el alquiler del mes y no tengo el dinero. Listo, quédate tranquila, yo te doy 1000 pesos. ¿Cuándo me lo vas a devolver los 1000 pesos? Dentro de 30 días yo te devuelvo los 1000 pesos. ¿Está bien? Yo a Abril le doy los 1000 pesos, pasan los 30 días y me dice, Juan, acá te doy los 1000 pesos que me prestaste. ¿Hubo una variación cuantitativa de capital durante ese tiempo? No. No, no hubo una variación cuantitativa de capital, porque yo le presté 1000 y ella me devolvió 1000. O sea, ¿hubo por desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa? No, 1000 y 1000. O sea que ahí no hubo una operación financiera. Ahí hubo un favor, no hubo una operación financiera. Yo le hice el favor de prestarle los 1000, pero no hubo una operación financiera. ¿Qué sería una implícita. variación cualitativa? Le cambió los billetes por otros. Claro, pero no cuantitativa, porque los 1000 siguen siendo los 1000. Distinto hubiese sido que ella me hubiese dicho, Juan, ¿vos me prestás 1000 pesos? Sí, yo te presto 1000 pesos. Pero el mes que viene, vos me tenés que devolver 1100. O sea, yo hoy te doy 1000 y vos el mes que viene me devolvés 1100. Entonces, ahí, ¿hubo una variación cuantitativa de capital pasados 30 días? Y ahí sí. ¿Y cuánto es el interés que yo 100. le cobré a Camila? 100. 100 pesos en términos absolutos. Pero en términos Bueno. relativos de rendimiento, El 10%. el 10%. Fíjense una cosa, y esto es lo que, no sé quién es la que me está hablando ahí. Silvia. Silvia. Silvia me dijo, al principio me dijo 100, ¿no? Y está bien, 100 pesos fueron de interés. Esos 100 pesos, ¿en qué está hablando? En términos absolutos. Y cuando uno está hablando en términos contables, ¿qué sería eso? Contablemente. Y es Si una vamos variación patrimonial de 100 pesos. Sí, pero contablemente, ¿qué sería esos 100 pesos para mí? Una ganancia. Una ganancia. Cuando vamos contablemente a registrar lo que es para nosotros Intereses esa ganancia. ganados. Resultado positivo, Sí. ¿no? O sea que Sí. en términos monetarios es una ganancia, resultado positivo. Ahora bien, fíjate que acá vamos a estar hablando, en la matemática financiera también vamos a estar hablando de ¿qué? De rendimiento y de costo financiero. Ahora, en términos de rendimiento, ¿cuál fue el rendimiento que yo obtuve? 10%. 10%. ¿10% qué? 10, le tengo que Mensual. decir exactamente. ¿Me siguen con eso? Ese 10% que fue de rendimiento fue un 10% mensual. Ya que acá, fíjense, en este pequeño ejemplo que se estuvo dando, se estuvieron involucrando un montón de cosas. Capital, monto, tiempo, y en este caso estamos hablando del rendimiento. Y el rendimiento tiene que estar asociado al tiempo. El rendimiento tiene que estar asociado al tiempo. Porque no es lo mismo hablar del 10% anual que del 10% mensual o del 10% trimestral. ¿Me siguen con eso? O sea que acá Silvia habló muy bien y dijo, fue 10%, pero ese 10% ¿en cuánto rindió? En un mes. O sea que la tasa de rendimiento, para mí, fue del 10% mensual. Y ahora yo te hago una pregunta. Yo que le presté la plata a Abril, tuve una ganancia de un rendimiento del 10% mensual. Ahora, para Abril, que fue la que me pidió la plata, ¿qué fue para ella? Y un costo. Un costo. ¿Un costo de cuánto? De 100 pesos. De 100 Absoluto. pesos en términos absolutos, pero en términos relativos, ¿de cuánto? Y del 10% mensual. Del 10% mensual. O sea que para mí, que fui, vamos a decirle burdamente, el prestamista, yo tuve un rendimiento del 10%. Para Abril, que fue la tomadora del dinero, fue un costo financiero del 10%. O sea que estamos hablando de la misma cara de una moneda que tiene dos caras, ¿no? De un lado es rendimiento, del otro lado es costo. Pero es lo mismo, ¿no?
O sea, son iguales, son del 10%, pero depende de qué lado estoy mirándolo del mostrador. Para aquel que presta plata, para aquel que invierte, lo que quiere obtener es un rendimiento. Para aquel que toma plata, va a ser un costo. ¿Está bien? No me bosteces, Valentín, ¿eh? ¿Estás vivo, Valentín? Perdón, se me activó sin querer. No, pero ¿estás vivo o no? Sí, sí. Muy bien, bueno. Dale que esto es la presentación nomás, ¿eh? Después los dejo. Hasta acá Profe, yo alguno tiene... tengo una Sí, pregunta, perdón. ¿quién me habla? Usted dijo que, Anaí Cancino, usted dijo Ajá, que si usted, por ejemplo, le prestaba los 1.000 pesos y le devolvía 1.000 pesos, como que no había una variación no, cuantitativa. Yo lo que tengo una pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, por ejemplo, acá en Argentina, que todo el tiempo sube la inflación, todo? Esos 1.000 pesos se devalúan de un mes a otro, o sea, puede pasar. sí, Entonces, ¿tampoco sí. hay una variación cuantitativa en ese caso? No, después vamos a llegar al tema de la inflación. Sí, lo que sí hay ahí es una pérdida del poder adquisitivo. Ahí, ¿vos la cursaste el año pasado la materia? No. No, no, es la primera vez que la curso. Ah, bueno, ya vamos a llegar, o sea, lo que vos vas a tener, sí, cuando existe el contexto inflacionario, o sea, siguen siendo monetariamente 1.000 pesos. Ahora, con esos 1.000 pesos, ¿puedo adquirir la misma cantidad de bienes existiendo un contexto de Y no. inflación? No. Entonces, nos estamos adelantando 2 clases. ¿Pero qué va a pasar Profe, ahí? Sí, no, que al momento de prestar plata, no solo hay que tener en cuenta la inflación, sino que se tiene en cuenta, ponerle un país que no tiene inflación, se tiene en cuenta también el riesgo de prestar plata, el costo de oportunidad y un montón de factores más. muy bien. ¿Quién me habla ahí? Sergio. Sergio, muy bien, Sergio. Entonces, vamos primero a lo de Anaí y llegamos a lo de Sergio. Cuando dijimos que en un contexto, si no hay inflación, no hay problema. O sea, ese rendimiento que me genera la operación financiera, al no haber inflación, me permite aumentar la cantidad de bienes que yo pueda adquirir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que inflación qué era? La variación en términos generales, la pérdida de poder adquisitivo producto del aumento de precios a nivel general, digamos, ¿no? Entonces, si yo no puedo adquirir la misma cantidad de bienes, sí o sí estoy perdiendo poder adquisitivo. Es una de las situaciones de la moneda. Está bien lo que vos estás diciendo. En 2 clases lo vamos a ver eso. ¿Y qué va a aparecer ahí? Un concepto que se llama interés aparente, otro concepto que va a ser interés real, ¿sí? Y el otro concepto que es el índice de inflación. Entonces, yo te voy a decir lo siguiente, y esto nos estamos adelantando 2 clases, ¿eh? Esto como para tratar de dar el disparado a la compañía que sacó el tema de la inflación. Yo voy a un banco y coloco 1.000 pesos al 10% durante 30 días. Cuando pasan 30 días obtengo 1.100. ¿Está bien? Ahora, si la inflación en ese mes, en lugar de ser del 10%, la inflación fue del 15%, está bien, el banco, yo le gané 100 pesos al banco, o el banco me pagó 100 pesos, pero cuando quiero ir a comprar los bienes, voy a comprar una menor cantidad de bienes, ¿por qué? Porque la inflación fue del 15%, o sea, no me cubrió el efecto inflacionario. O sea, que aparentemente yo gané el 10% de interés que me paga el banco. Yo gané aparentemente, pero no realmente gané el 10%. Entonces, ahí, cuando lleguemos a la clase 2 o 3, vamos a ver qué efecto genera la inflación, ¿sí?, en ese rendimiento. Si lo que a mí me prometen como rendimiento es lo que efectivamente yo estoy ganando en términos reales. Yo quiero saber siempre en términos reales cuánto estoy haciendo. Términos reales porque es lo que me permite a mí comprar la misma cantidad de bienes en un momento y en otro. ¿Está bien, Anaí? Entonces, ¿qué hacen muchos bancos, Sí, por sí. decir una cosa? Porque cuando uno mira el resumen de la tarjeta de crédito, ¿viste? Dice, che, el banco, la tarjeta de crédito me financia el descubierto y me cobra un descubierto de, no sé, del 120% de interés me cobra por ese descubierto. ¿Y Y se qué va está a pasar cubriendo por ahí? la inflación. Claro, ¿qué va a tener ese interés? 50% de inflación. Claro, ese interés va a tener, dentro del interés, va a tener un montón de cuestiones. El rendimiento real que quiere obtener el banco o la entidad crediticia, porque realmente el banco dice, yo quiero ganar tanto realmente. A mí no me vengas con la inflación o no. La inflación, ese costo inflacionario, se lo voy a trasladar ¿a quién? Al que le estoy prestando el dinero.
no lo voy a perder yo. Entonces, va a tener un componente de un interés real. Esa tasa va a tener implícito un componente que va a ser la inflación, que es la expectativa. Si acá va a haber una inflación del 50%, bueno, ese 50% va a estar por sobre el interés que yo quiero ganar. Y a su vez hay otro compañero que habló del riesgo. Y el riesgo es un componente que uno lo tiene que evaluar también, porque si dentro de esa cartera crediticia hay créditos que son incobrables, seguramente él lo va a querer licuar dentro de la misma cartera. O sea, o del mismo que no quiere pagar. O sea, que ese riesgo de no pago o de no cobro, que las entidades crediticias lo tienen recontra claro, también lo van a tener implícito dentro de la tasa de interés. O sea que dentro de la tasa de interés, cuando uno dice me está cobrando el 150, va a tener un montón de cuestiones incorporadas dentro del 150. Seguramente que si el contexto económico hace que la inflación sea baja, seguramente esa tasa que te está cobrando el banco sea menor. ¿Por qué? Porque no te va a estar trasladando a vos ese costo de la inflación. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, se lo va a comer la entidad financiera. Y acá los costos siempre se trasladan, nunca se absorben. Eso es importante, entonces siempre tener en cuenta que el interés va a tener dentro, por eso es importante, uno cuando dice, a mí el banco me cobra un 10%, ¿cómo construyo ese 10%? Bueno, seguramente va a haber un montón de gente que está pensando en el rendimiento, en el riesgo, en la inflación, que todos esos componentes en conjunto son los que conforman ese interés. Está bien, después el mercado es el que lo termina decidiendo, ¿no? Pero no es tan simple y decir cómo se construye. Bueno, acá fíjense que ya tiraron 3 disparadores: riesgo, inflación e interés real. Bien, ¿alguno tiene alguna duda adicional a todo esto que estamos conversando? Bien, acá lo que van a ver es un poco cómo se construye el interés. Esto es todo término teórico. Y acá cuando llegamos a la parte de operaciones financieras simples, y fíjense que hasta dónde va a llegar el primer parcial, hasta acá, hasta operaciones financieras complejas. Fíjense que operaciones financieras simples, ¿qué dice? Estamos hablando dentro de operación financiera, ¿no? Operación financiera cuando hay un capital que por desplazamiento en el tiempo genera una variación cuantitativa de ese capital. Ahora bien, dentro de esa operación financiera tenemos las operaciones financieras simples. Dice, si cualquiera que sea su naturaleza sustancial, se resuelven siempre y finalizan por medio de un solo pago o cobro inicial de uno u otro de los contratantes, lo cual supone un pago o cobro del contratante si el primero en determinado momento del tiempo. Esto que está escrito acá, ¿qué sería? Operación Que sea entre financiera partes simple. la operación. No, ¿qué es operación financiera simple? Juan va al banco, hace un plazo fijo durante 30 días y cuando pasan los 30 días retira un monto. Tengo un capital, los 1.000 pesos, por desplazamiento del tiempo obtengo un monto, 1.100. ¿Cuántos capitales intervinieron en esa recta de tiempo? Ustedes siempre traten de ir a una recta de tiempo imaginaria. Si la pueden escribir en un papel, la escriben, pero siempre una recta de tiempo. Momento cero, hoy voy al banco, coloco 1.000 pesos, pasan 30 días, obtengo 1.100. 1.100. ¿Cuántos capitales intervinieron en esa operación financiera? Un capital solo, los 1.000. O sea que esa es una operación financiera simple, porque intervino un solo capital. ¿Sí? Distinto de las operaciones financieras complejas, que las operaciones financieras complejas, dice, si el pago al que está obligado a hacer una parte a la otra no es único, sino resultado de una sucesión de pagos a lo largo del tiempo. ¿Y cuál sería un ejemplo que podría ser una operación financiera compleja, ¿no? Un contrato de alquiler a 24 meses. Hoy Juan va a la inmobiliaria o se encuentra con uno que me quiere alquilar el departamento y dice, Juan, te alquilo el departamento hoy durante 24 meses, a 1.000 pesos por mes. O sea, yo voy a pagar durante 24 meses, todos los meses 1.000 pesos. Ahora yo le puedo decir, mira Camilo, vos me alquilás el departamento, Camilo. Che, vos sabés que cobré una plata. Esperame un segundo.
mirá, yo puedo decir, yo cobré una plata, Camilo, entonces, ¿sabes qué? En vez de pagarte todos los meses 1.000 pesos, hoy te pago el alquiler por los 2 meses y por los 2 años y después no te pago más. Y vos decís, che, mira, lo voy a pensar, la verdad, eso hizo un amigo. Porque también en otro contexto se da, pero un amigo acá lo hizo una vez. Dice, bueno, yo agarro y te pago hoy. Todo por los 24 meses. ¿Qué te voy a dar hoy? ¿24.000 pesos te voy a dar, Camilo? No, menos plata, el valor actual de los ingresos futuros. Exactamente. Sería muy ingenuo de mi parte, o vos muy vivo, Camilo, decir, mira, te doy 24.000 pesos hoy y no me cobras el alquiler durante los 24 meses. Seguramente si vos me decís, mira, sí, la verdad, pagame hoy todo el alquiler de los 2 años, tendremos que hacer un cálculo, ¿sí? Y calcular el valor actual, ¿cuánto vale hoy esos 24.000 pesos distribuidos en 24 meses? ¿Está bien eso? Sí, ¿Va a ser más o menos de 24.000, Camilo? va a ser menos. Va a ser menos, ¿no, Camilo? Sí, sí. ¿Es lo mismo 1.000 pesos hoy que 1.000 pesos dentro de un mes? Y no, por el tiempo. Por el tiempo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hay en este caso del alquiler? Hay una sucesión de pagos o de cobros en los 24 meses. ¿Cuál es esa sucesión de cobros o de pagos? 24 cuotas de 1.000 pesos cada una. Hay una Cada mes. sucesión de pagos. Yo después tengo que hacer, ¿qué voy a hacer con esos 24 cuotas? Si las tengo que evaluar en algún momento. Eso después lo vamos a ver más adelante. No nos preocupemos por eso. Lo que tenemos que ver es que en esa operación financiera compleja, que hay 24 cobros o 24 pagos de 1.000 pesos cada uno. ¿Sí? Eso que es un contrato de alquiler puede ser una sucesión de la facturación. Que yo todos los meses le haga una factura de X cantidad de plata a algún tercero. Hoy necesito la plata inmediata de ese dinero, vaya a una entidad financiera y diga, mira, te vendo la facturación. Listo, muy bien. Esa facturación es cierta, sabemos que la vamos a cobrar, listo, la evaluamos hoy y te adelanto la plata. Entonces, por esa disponibilidad inmediata del dinero, te otorgo determinada cantidad de plata. El Entonces, ahí descuento de tendríamos, documentos también puede ser. puede ser de certificaciones de obra, ¿sí? Puede haber un montón de cuestiones en la cual esa sucesión de pagos en el tiempo tenga que evaluarlo en algún momento. Entonces, cuando intervienen más de un capital, operación financiera compleja. Ya vamos a llegar al momento de cómo hacer para evaluar. ¿Cómo hacer para evaluar esa operación financiera compleja? Profe, Sí. entonces, ¿tiene algo que ver con los intereses simples e intereses complejos o los dos pueden entrar en cualquiera de las dos operaciones? Cuando hablamos de interés simple y de interés compuesto, en cualquiera de las dos operaciones va a intervenir. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es un término, es una cuestión teórica, ¿está bien? Lo importante es cuando nosotros ahora analicemos las operaciones financieras simples. ¿Quién me habló ahí? Sergio. Sergio. Cuando nosotros ahora veamos las operaciones financieras simples, vamos a ver las operaciones financieras simples dentro del régimen de capitalización, ¿sí? Y de actualización a interés simple y compuesto. Bien. Cuando nosotros, en el marco de la práctica, veamos las operaciones financieras complejas, la vamos a ver las operaciones financieras complejas dentro del campo del interés compuesto. ¿Está bien? No quiere decir que existan operaciones financieras complejas y que las podamos calcular a interés simple. Pero en la práctica, vamos a ver las operaciones financieras complejas dentro de lo que es el interés compuesto. Y eso después va a tener una razón de ser cuando nosotros tengamos que ver las equivalencias de tasas. ¿Está bien? Sí. Espero haber cubierto la pregunta. Sí, sí. Gracias. Bien. Después, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nosotros tenemos operaciones financieras, vamos a tener operaciones financieras simples y operaciones financieras complejas, y después vamos a tener que ver esa operación financiera simple y esa operación financiera compleja dentro de qué régimen financiero vamos a querer utilizar. Entonces vamos a tener un régimen financiero que es de capitalización. Si estoy yendo rápido, esto es para introducir, después ustedes van a tener todo el material ahí, esto estamos haciendo una práctica mental para ir metiéndonos en el tema. Cuando nosotros estamos diciendo régimen financiero de capitalización, fíjense, recta en el tiempo, capitalización, si yo estoy capitalizando, en la recta de tiempo estoy yendo de 0 a n, de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 2, de 0 a n.
Estoy capitalizando. ¿Y cuál sería una operación financiera de capitalización? Juan va a un banco, coloca 1.000 pesos, a un mes nos paga el 10%. Estoy capitalizando. ¿Y cuál va a ser el monto que voy a obtener? 1.100. Ahora, eso es régimen financiero de capitalización. Ahora yo puedo tener un régimen financiero de actualización. ¿Y cuál sería un régimen financiero de actualización? Juan tiene un cheque, ese cheque dice, le van a pagar el cheque, que es la promesa de pago, dice, páguese a Juan Landagarza 1.100 pesos dentro de 30 días. Páguese a Juan Landagarza 1.100 pesos dentro de 30 días. Yo digo, no quiero esperar 30 días para cobrar los 1.100 pesos. Necesito la plata ya. Vas a ir a una entidad financiera, vas a ir con ese cheque y decir, yo quiero la disponibilidad inmediata de ese cheque. Listo, muy bien, te dice el banco, dame el cheque, yo te adelanto los fondos. El banco no me va a dar 1.100 pesos. El banco me va a cobrar por esa disponibilidad inmediata del dinero. Ah, ¿vos querés la plata ahora? Bueno, te voy a descontar algo, porque si no... Entonces, hoy el banco a mí me va a dar 1.000. O sea, el cheque dice 1.100, a mí el banco hoy me va a dar 1.000. O sea que el banco, ¿cuánto se va a ganar? 100 pesos. Producto de ese descuento del cheque. ¿Está bien eso? O sea, si ustedes van a la recta del tiempo, 0,30. El cheque que dice 1.100, ¿a qué fecha está? Al día 30. El día 30 me van a dar los 1.100 pesos. Pero yo la plata la necesito hoy. O sea que por ese descuento del dinero, me van a aplicar un régimen financiero de actualización. El banco me va a dar 1.000. La diferencia entre los 1.000 y los 1.100 es lo que se va a denominar descuento. Y ese descuento, que es de 100 pesos, es la ganancia que tiene el banco producto de adelantarme el dinero a mí. ¿Sí? ¿Son muy altas las tasas de actualización ahora en el momento? Y eso depende de la entidad financiera y de quién te lo haga. No es lo mismo lo que te cobre un prestamista por descontarte el cheque, de lo que te cobre un banco o de lo que te cobre la cámara de cheques en el mercado de valores. Eso, no, la verdad, no te sabría decir a ver cuánto es lo que hoy se está cobrando por el descuento del adelanto, o el adelanto de fondos. También dependerá de la cartera y si sos cliente o no. Si sos cliente del banco de hace mucho, seguramente que va a ser distinto o la calidad crediticia que tenga el cheque o el documento. ¿Está bien? Pero ahí no te sabría decir a ver cuánto es lo que se está pagando hoy en el mercado por un descuento de cheque. Lo que sí yo te puedo decir es que eso, producto de ese descuento, te van a cobrar. Ahora, ese descuento también está vinculado con un interés, pero estamos dentro del régimen financiero de actualización. ¿Está bien? Eso es todo lo que vamos a tratar de ver en la clase 1 y en la clase 2. Bien. Entonces acá ven operaciones de capitalización. Acá van a tener las operaciones de capitalización, en el cual en esa operación financiera de capitalización van a arrancar de un capital original, ¿sí? Y van a llegar a un valor final o monto. Acá van a tener capital original los 1.000 pesos, capital original los 1.000 pesos, y acá van a tener valor final o monto los 1.100. ¿En una operación de qué? De un plazo fijo. Operaciones de capitalización. Ustedes tienen que tratar todo de llevarlo a algún ejemplo mental que a ustedes les permite construir la idea de lo que les estamos diciendo. ¿Ves? En la operación financiera de capitalización, toda operación que da origen a la formación de un valor final o monto. ¿Sí? Ese monto en un plazo fijo, ¿qué es? Los 1.100. Valor final, 1.100. Monto. En cambio, en una operación de descuento o de actualización, yo sé que el valor nominal, que es lo que dice el cheque dice 1.100. Ahora, ¿cuánto va a decir el valor actual? 1.000. El descuento, ¿cuánto es el descuento? Los 100. ¿Está bien? Y es importante que tanto las operaciones de capitalización como las operaciones de descuento muchas veces nacen de un principio de equivalencia financiero. Esto yo se lo dejo para que ustedes lo interpreten, pero ¿qué es en definitiva lo que uno quiere decir? Fíjense lo siguiente, que si ustedes van a un banco y colocan 1.000 pesos a 30 días al 10%,
1.000 pesos colocan a 30 días y les da el 10%, obtienen 1.100. ¿Sí? Ahora ustedes fíjense lo siguiente mentalmente. Si yo a ustedes les digo, ustedes van a un banco y obtienen al cabo de 30 días 1.100 pesos, habiendo colocado durante 30 días a la tasa del 10%. ¿Cuánto es el capital que ustedes colocaron? ¿Me siguen lo que yo estoy queriendo decir? Sí, 1.000 pesos. 1.000 pesos. O sea que los 1.000 y los 1.100 son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque dentro de la recta de tiempo están asociados a un tiempo y a una tasa. Y son equivalentes porque están asociados esos 1.000 con esos 1.100. Entonces hay un principio de equivalencia entre esos dos puntos de la recta de tiempo. ¿Está bien? Entonces, ese principio de equivalencia no se lo tienen que tratar de olvidar nunca porque es la relación que ustedes tienen para después, cuando vayamos a ver las equivalencias de tasas, es la relación que hay entre monto y capital. ¿Está bien? O sea, que entre esos 1.000 y esos 1.100, producto del tiempo y la tasa están relacionados y están vinculados. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Sí, equivalentes en distintos momentos en la recta de tiempo. Uno es 1.000 en el momento 0 y que es equivalente a los 1.100 en el momento 1. Pero producto de la asociación entre el tiempo y la tasa hace que sean equivalentes. ¿Está bien? Eso es una regla general del principio de equivalencia. Si esos 1.000 no están vinculados con los 1.100, producto de la tasa y del tiempo, algo está mal. ¿Sí? Bien, estas son cuestiones que ustedes las van a ver después. Entonces, acá lo que ustedes se tienen que dar como primer pantallazo, ¿qué es la matemática financiera? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la matemática para toma de decisiones? Una vez que nosotros tenemos determinado eso, ¿qué definimos? ¿Qué es operación financiera? ¿Qué es operación financiera simple? ¿Qué es operación financiera compleja? ¿Qué es régimen de actualización y qué es régimen de capitalización? ¿Me siguen? Todos los conceptos que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? Eso es importante que ustedes vayan concatenándolos. Que ustedes partan siempre de operación financiera. Después, ¿es simple o compleja? Es simple, listo, vamos a un lado. ¿Es compleja? No, vamos para el otro lado. Estamos yendo de 0 a 1, es capitalización. Estamos yendo de 1 a 0, es actualización. Eso es lo que nos tiene que permitir en la recta de tiempo tratar de posicionarnos. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué al momento 0 se denomina capital y al momento final es monto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un capital o un monto? Exacto, el principio de equivalencia. Ah, sí. ¿Me seguí? El monto O sea, incluye el interés. O sea, es un tema terminológico, digamos. Pero cuando uno parte del momento 0, dice, yo tengo que invertir, ¿qué? Un capital, yo invierto un capital, esperando obtener una determinada cantidad de dinero. Bueno, esa determinada cantidad de dinero es el monto que yo voy a obtener producto de esa operación financiera. Ese monto que va a tener como correlato e implícito el capital que yo invertí más el interés que yo gané. ¿Está bien eso? Bien, bien. Si estamos hablando, Perfecto. fíjate que si estamos hablando, es un tema terminológico. Si nosotros estamos hablando dentro del régimen de capitalización, de 0 a n, vamos a hablar de capital original y de monto o valor final. Cuando estemos dentro del régimen de actualización, a ese monto, ¿sí? O a ese valor final le vamos a decir valor nominal. ¿Por qué? Porque es lo que dice el cheque, valor nominal. Y después, producto de esa actualización, vamos a decir valor actual, que es lo que yo obtuve producto de ese descuento. Pero en la recta de tiempo, si vos te pones en la recta de tiempo, si estamos yendo de 0 a n, es capital, monto o valor final. Si estoy yendo de n o de 1 a 0, estoy hablando de n, valor nominal, o de valor actual. Pero fíjate que en la recta de tiempo, el capital original y el valor actual es lo mismo. Y el monto y el valor nominal es lo mismo en la recta de tiempo. ¿Me seguís? Es un tema terminológico. Después cuando veamos las fórmulas los vamos a asociar. Pero es importante que eso que vos estás diciendo, y que está bien esa duda que vos estás planteando, cuando llegue el momento de mirarlo en la fórmula, digo, sí, me está hablando de lo mismo. Y cuando yo haga un ejemplo sencillo, ustedes siempre traten de buscar ese ejemplo sencillo, van a estar buscando que le está dando los mismos valores. Entonces es un tema terminológico, que a veces esa terminología los termina complicando pensando de, che, me está hablando de cuestiones distintas. No, o sea, sí, son cuestiones conceptuales distintas, pero en la matemática me está dando los mismos valores. ¿Sí? El tema es de cómo uno se está posicionando, es cómo uno está interpretando eso. Me está diciendo que es capitalización o actualización.
muchas veces cuando uno te hace una pregunta, bueno, decís, che, ¿pero qué me está hablando acá? ¿Capitalización o precisión? Eso es importante, discernir. Por eso es que al momento de hacer los ejercicios, ustedes vean cómo se están posicionando al momento de tratar de resolverlo. Entonces, en esta primera parte del ejercicio, del trabajo práctico 1, no vamos a hacer todos los ejercicios acá. Acá esto nos tiene que servir como disparador, ¿eh? No esperen que yo les vaya a dar, acá están todos los ejercicios resueltos, pero esto es lo que yo acá estoy tratando de introducirlos en el tema, no tratar de resolver los ejercicios, ¿sí? Que no nos va a servir para nada. En el trabajo práctico 1 ustedes se van a encontrar que dice, ¿ves? Dice régimen de capitalización a interés simple y compuesto. Entonces yo digo, régimen de capitalización en la recta de tiempo. ¿Qué hago? Uy, régimen de capitalización. Estoy yendo de 0 a n. Estoy capitalizando. Entonces, ¿qué voy a partir de un capital original? ¿Sí? ¿Y qué voy a obtener? Un monto o valor final. ¿Sí? Eso es importante, ustedes se tienen que posicionar. Y dentro del régimen de capitalización, habíamos dicho que un compañero ahí había hecho la consulta, capitalización a interés simple y a interés compuesto. Fíjense que dentro de las operaciones financieras simples, porque acá vamos a estar dentro de operaciones financieras simples, porque van a intervenir, en esta primera parte van a intervenir un solo capital, o sea que estamos dentro de las operaciones financieras simples. Dentro del régimen de capitalización vamos a interés simple y compuesto. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta de lo que yo pienso que es interés simple y interés compuesto para ver si estoy bien en mi bueno, pensamiento o está mal? ¿quién me habla ahí? Sergio, yo el que Sergio. justo te había dicho sobre eso. Sí, Nada, que yo pienso en interés simple es cuando la tasa de interés se aplica sobre el monto inicial. Y el sí, interés compuesto es cuando la tasa de interés se aplica sobre una sucesión de, o sea, sobre el interés final del primer, ponerle, tenés una cuota de un 10%, entonces tenés al primer mes 1.100. Entonces, para sí. sacar el interés del segundo mes, lo haces en base a los 1.100 y no en base a los 1.000. Ajá, Esa es la sí, diferencia que yo tengo de interés simple e interés compuesto. muy No sé bien. si No, otra está vuelta bien. de tuerca No, o es solo eso. no, está bien interpretado. Ahora vamos a ver si con lo que decimos acá profundiza más o no. Pero está bien interpretado lo que estás queriendo decir. Bien. Fíjense, régimen de capitalización a interés simple. Si hay alguno que se quedó o algo, me avisa, me interrumpe, me dice, Juan, me quedé con tal cosa, acá esto es participativo, que yo hable acá, tengo las cámaras que yo veo están todas apagadas, que yo hable con cámara apagada, para mí, yo interpreto que ustedes me siguen, ¿está bien? Si alguno se frena, me chifla. Bien. Régimen de capitalización de interés simple. En este régimen, los intereses producidos al término de cada periodo de capitalización se retiran, ¿sí? Quedando de esa forma el capital inicial constante hasta la fecha en que se haya convenido su reembolso. Es decir, que durante el periodo de duración de la operación financiera no existe capitalización intertemporal de los intereses. Esto es importante. En el interés simple, no hay capitalización intertemporal de los intereses. Por ende, el interés que se produce es directamente proporcional al tiempo y al cual estuvo expuesto y al capital que lo dio origen. Y esto es como para ustedes tener una idea. Mira, vamos con un ejemplo sencillo. Si alguno no me agarra el ejemplo, lo volvemos a hacer. Yo tengo 1.000 pesos. Voy a un banco y lo coloco durante 3 meses a interés simple. O sea que la operación financiera dura 3 meses. Y el banco me promete pagarme un 10% a interés simple. Entonces, coloco hoy, momento cero, coloco hoy capital original, 1.000 pesos, durante 3 meses. Pasan 30 días, el banco me paga el 10%, ¿sí? O sea que el banco me paga de interés los 100 pesos. ¿Está bien? Entonces yo, los 100 pesos, ¿qué hago? Los saco del banco y me los guardo en el bolsillo. O sea que en el banco, ¿cuánto sigue habiendo en el banco? 1.000. 1.000. Entonces, esos 1.000 pesos van a estar durante otro mes más y al cabo del segundo mes, ¿qué voy a ir al banco? Y el banco me va a dar de vuelta los 100 pesos. Bien. Esos 100 pesos me los voy a guardar en el bolsillo y va a seguir en el banco los 1.000 pesos. ¿Sí?
Y esos 1000 pesos van a estar colocados durante 30 días más, y al cabo de esos 30 días voy a ir al banco y voy a retirar, ¿qué? Los 100 pesos de interés y los 1000 pesos del capital original que había invertido. ¿Me siguen con eso? O sea, que Pero ¿cuál así no fue? hace el banco, profesor. ¿Cómo? Así no hace el banco, porque el banco no hace eso. Vos pones un plazo fijo a 3 meses y ellos tienen otra tasa que la mensual. Bueno, está bien, pero acá estamos. Y cobras a fin del... Vos cobrás al cabo de los. Vos Claro, cobrás al cuando cabo de los termine el 90 días. plazo. Está bien, pero Claro. estamos haciendo un ejemplo, un ejercicio mental de cómo ver el tema del interés simple. Después que la aplicación financiera sea distinta, es lógico lo que vos decís. Vos haces un plazo fijo por 90 días, lo colocás 90 días y el banco te va a pagar los intereses al cabo de los 90 días. ¿Está bien? Pero esto es un ejercicio mental de cómo uno puede diferenciar. Aquí uno dice interés simple e interés compuesto. ¿Está bien eso? Después muchas veces la conceptualización de lo que es el concepto teórico difiere del concepto práctico de lo que es digamos, el mercado financiero propiamente dicho. Pero bien, o sea que yo arranqué con 1000 pesos, ¿y qué monto obtuve yo al final? El monto va a ser capital más intereses generados, ¿no? ¿Cuál fue ese 1.300. monto? 1300. Claro. ¿Sí? Capital 1000, monto 1300. ¿Y esos 1300 de qué van a estar conformados esos 1300? Por los 1000 del capital original, más los 100 pesos que me generó en cada uno de los meses. Pero ese interés generado en cada uno de los meses, yo cuando pasaban los 30 días, ese interés me lo guardaba en el bolsillo. Pasaba el segundo mes y el interés me lo guardaba en el bolsillo. ¿Por qué? Porque ese interés no me generó un interés adicional. ¿Me sigue lo que yo te quiero decir? Fíjense qué dice acá. Durante el periodo de la operación financiera no existe capitalización intertemporal de los intereses, porque los intereses cuando pasaban los 30 días me los guardaba en el bolsillo. Y yo guardarme el dinero en el bolsillo, ¿me genera interés o no me genera interés guardarme el dinero en el bolsillo? No. Guardar el dinero debajo del colchón, ¿me genera interés o no me genera interés? No, no me genera interés. Entonces, ¿cómo hago para conceptualizar el tema del interés simple? De esta manera muy sencilla, ¿está bien? Yo ese interés me lo guardo, lo saco del banco, o sea que no me va a generar interés ese capital. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a tener la terminología que se va a utilizar, ¿está bien? La I, tasa de interés, C sub 0, capital original, I es el interés total, que para este ejemplo la I es de 300, ¿está bien? El interés total que me generó fueron 300. N es el plazo de la operación financiera. ¿Cuánto fue el plazo de la operación financiera? 90 3 días. meses. 90 días. ¿Cuál fue el monto o el valor final? 1300. ¿Está bien? Entonces, Sí, una vez que profesor, ahí nosotros... usted puso 30, está hablando de días cuando la tasa de ¿Dónde? interés era mensual. Usted ¿Dónde dijo, estamos hablando? recién dijo, ¿el plazo cuánto fue? 90 días, dijo. Y después la tasa de interés es mensual. Exacto. Bueno, ¿por qué? Porque eso va a estar todo íntimamente. El tiempo y la Claro, tiene que tasa... estar relacionado. Si la El tasa es tiempo mensual, Exactamente. El tiempo y la tasa van de la mano. El tiempo y la tasa van de la mano. Eso es importante. Eso, una vez que ahora veamos el primer ejercicio, yo le voy a dar la manera en que para mí es la manera más práctica de tratar de interpretar la relación que existe entre el tiempo y la tasa. ¿Sí? Una cosa es el tiempo al cual estuvo colocada la operación financiera, que fueron 90 días, y otra cosa es la tasa que me está pagando la entidad financiera, que puede estar expresada en un tiempo distinto al plazo de la operación. Entonces, lo importante es que ustedes cómo vinculan esas dos cuestiones para no meter la pata. Y acá van a tener las distintas fórmulas que se aplican para tratar de obtener monto o capital dentro del régimen de capitalización a interés simple. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los intereses totales? ¿Sí? Capital original por la tasa por el tiempo. El monto tenemos que saber siempre que es el capital original más los intereses, o sea, los 1300 son los 1000 más los 300 que se generó. Y acá es como se calcula el monto. Monto, ¿a qué es igual? Monto es igual al capital original por 1 más I por N. Fórmula de monto, interés simple. O sea que estas fórmulas que están escritas acá son las que ustedes tranquilamente pueden agarrar una hojita
¿sí? Y ponen fórmulas de capitalización e interés simple y las anotan, todas las fórmulas que están relacionadas, y las tienen como un machete. El día del parcial, ante alguna cuestión de esas características que le estén pidiendo, alguna operación financiera de estas características, ustedes las tienen a mano. ¿Está bien? Entonces, monto es igual a capital por 1 más I por N, es la fórmula de monto e interés simple. Y 1 más I por N, 1 más I por N, que es el factor de capitalización e interés simple. 1 más I por N es el factor de capitalización e interés simple. De ahí, de esta fórmula, se pueden derivar cualquiera de estas que están acá. Porque eso es lo otro que ustedes tienen que tratar de no quedarse, digamos. O sea, uno le puede dar la fórmula, pero si esa fórmula ustedes no la tratan de trabajar, de despejar, de analizar y de darle vuelta, ustedes se van a quedar con la fórmula como una fórmula. Y acá ustedes tienen que ir jugando con esa fórmula. Eso es lo que ustedes los va a ir enriqueciendo, digamos. Y lo otro que yo les quiero decir es que tienen que tratar de trabajar en grupo. Traten de armarse de un grupo, porque uno va a analizar esa operación financiera y la va a interpretar de una manera, y otro la va a interpretar de alguna manera distinta y puede llegar al mismo resultado, porque es una interpretación. Sí tienen que llegar a la misma decisión, digamos. Si uno llega a una decisión y otro llega a otra, y bueno, en algo por ahí estamos metiendo la pata. Fíjense que acá le estoy tratando de dar el ejemplo que conversamos hoy. Entonces acá yo ¿qué hago? Les hago el ejemplo este, que es muy burdo, pero es lo que nos ayuda a tratar de abordar el tema. Una persona le presta a un amigo 1000 pesos, ¿sí? Y este último se compromete a devolverlo a los 90 días. Entonces, en este caso, ¿estamos ante una operación financiera? No, porque si él se compromete a darme 1000 pesos y me lo devuelve a los 90 días, y a los 90 días me devuelve 1000, no hay una operación financiera, ¿sí? Un favor. Después estamos ante este caso. Una persona le presta a un amigo 1000 pesos y este último se compromete a devolverlo a los 90 días, la suma de 1300. ¿Sí? En este caso, ¿estamos ante una operación financiera? Sí. ¿Por qué? Porque yo le voy a prestar 1000 y él a los 90 días me va a devolver 1300. Entonces, ¿cuál es el capital? 1000. ¿Cuál es el monto? 1300. 300, que es la diferencia entre el monto y el capital, ¿qué es? El interés. ¿Cuánto es el plazo de la operación financiera? 90 días. El plazo de la operación financiera es 90 días. ¿Cuál es el interés que me generó? El 10% mensual. ¿Sí? También lo podríamos decir de otra manera. Trimestralmente, ¿cuál fue el rendimiento que me generó? No, vos me estás diciendo 300 fue el interés. Yo te puedo decir 30%. Exactamente. Porque yo acá fíjese cómo se los escribí. Yo me generó, el interés es 300, 100 pesos del primer mes, 100 pesos del segundo mes, 100 pesos del tercer mes. O sea que me generó un 10% mensual. Pero también yo podía haber dicho, pero pará, trimestralmente, ¿cuánto me generó en el trimestre? Un 30%. ¿Sí? Y estamos diciendo lo mismo. Va a ir todo de la mano, quédese tranquilo que esto nos tiene que servir como disparador. O sea que hay alguien ahí que advirtió que yo esto mismo, dentro del interés simple podría haber dicho, pará, que acá podría haber puesto I sub 90 es igual al 30% trimestral. ¿Quién me dijo eso del 30% trimestral? Yo, profe. Esto les tiene que servir como disparador. Fíjense que hay un compañero que interpretó otra cosa, y está bien lo que interpretó. Dentro del interés simple, al haber una proporcionalidad, estamos dentro del interés simple, ¿eh? Eso nunca te lo tienes que olvidar, José. Tú acá dijiste 10% mensual o 30% trimestral. Ese 10% es proporcional al 30% dentro del interés simple. No vayas a decir lo mismo cuando estemos dentro del campo del interés compuesto porque vas a meter la pata. Pero para este caso está perfecto lo que dijiste vos. Y eso, de esa manera, es como hay que empezar a ir jugando para ir tratando de interpretando los problemas. No quedarse solamente con el 10, sino, che, me dijo el 30. Alguno que no lo agarró puede decir, pará, lo voy a anotar. ¿Y por qué me dijo el 30 y estaba bien?
Bueno, eso es como vamos a ir jugando. ¿Cuál fue el interés generado mensualmente? 100 pesos. Y acá está la fórmula de cómo calcularlo. ¿Cuál es la tasa de rendimiento? Y acá vamos a poder hablar del rendimiento según año comercial y año civil, que eso lo vamos a ver después más adelante. ¿A qué se denomina? Bueno, lo vamos a decir ahora. Año civil, cuando uno habla de año civil está hablando de 360 días. ¿Sí? Habla de 360 días. Cuando uno habla de, perdón, cuando uno habla de año civil está hablando de 365 días. Cuando uno habla de año civil está hablando de 365 días. Cuando uno habla de año comercial está hablando de 360 días. ¿Está bien? Esa después cuando veamos un poco rentas, lo vamos a tratar de dar una vuelta más. Pero cuando uno está hablando de año civil, use, ¿sí?, como denominador o como divisor 365. Cuando uno habla de año comercial, Profe, ¿quién me habla? yo, Agustina, Sí, lo veíamos eso en producción, que eran 360 días y 52 semanas claro, comercial. bueno, exacto. Pero bueno, cuando uno habla dentro de la matemática financiera y habla dentro del cálculo del interés, si el ejercicio no te dice nada, usan 365, que es año civil. ¿Está bien? Salvo que puntualmente te diga el ejercicio, resuelva con año comercial, que usan 360. Es una cuestión conceptual, digamos. ¿Sí? Eso, o sea, para la terminología de aprobar o desaprobar no va a impactar. Lo que ustedes tienen que saber es, dentro del cálculo, si estamos hablando de año civil, usen 365. Si le dicen, utilicen año comercial, usan 360. Después vamos a ver cómo lo vamos a utilizar más adelante. Esto es un disparador. Bien. Vamos con este primer ejercicio como para tratar de ir metiendo un poco más en el tema. Acá van a estar, fíjense que acá les dice, solo como ejemplo resolvemos todos estos ejercicios. Todos estos ejercicios de la guía los van a tener resueltos. Yo quise, acá está escrito la guía, digamos, ¿no? Esto es lo que dice la guía. Y acá está la resolución. Así con todos estos ejercicios que son los mínimos propuestos para el tema. ¿Está bien? Entonces dice el primer ejercicio, fíjense, se invierten 5.000 pesos a plazo fijo durante 3 meses en un banco que nos ofrece una tasa del 8% mensual. Pregunta, ¿cuál es el monto obtenido de la operación? ¿Está bien? Entonces, acá estamos dentro del régimen de capitalización, ¿no? Porque nos está preguntando, nos está diciendo cuál es el monto obtenido. O sea que estamos dentro del régimen de capitalización. Y a su vez estamos dentro del interés simple, porque por ahora estamos resolviendo a interés simple. ¿Está bien eso? O sea que, ¿cuál es el capital? El capital son los 5.000 pesos que invierto. El capital, o sea, esta es la recta de tiempo. Vieron que yo le digo la recta de tiempo. 0N. Bueno, acá está la recta de tiempo. 0, ¿cuál es mi capital? 5.000. N, ¿cuál es? 3, porque son 3 meses. La operación financiera dura 3 meses. ¿Cuánto me va a pagar a mí ese banco? Un 3%. Perdón, un 8%. ¿Un 8% qué? Mensual. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que ir? A la fórmula de capitalización a interés simple, donde monto es igual a capital original por 1 más I por N. Entonces, me pregunta cuál es el monto. El monto es igual a 5.000 por 1 más 0,08, que es el interés, por 90 sobre 30. Fíjense que yo acá, ¿qué podría haber puesto en lugar de 90 sobre 30? Por 3, porque son 3 meses. Pero ¿por qué yo se los trato de escribir de esta manera? 90 sobre 30. Porque es la manera que ustedes van a tratar de asociar el tiempo a la tasa. Yo digo, el plazo de la operación son 90 días, los 3 meses. Ahora, ¿la tasa cómo es? Mensual. Entonces, si la tasa es mensual, el divisor va a ser 30. ¿Me siguen con eso? Eso es para que ustedes puedan tratar de asociar la tasa con el tiempo. Y vamos, antes de continuar con este, que seguramente puede ser que alguno tenga alguna duda, vamos con este ejercicio de acá. ¿Se acuerdan de este ejercicio simple que era el 10%?
y que José dijo es el 30, bien, vamos a esta fórmula de acá. A esta fórmula de acá. O vamos hasta de acá abajo. Vamos a pensar que en lugar de ser 1000, que en lugar de ser 5000 son 1000, ¿no? Entonces yo digo, coloco 1000 pesos por 1 más 0,1, ¿sí? Por 3, o por 90 sobre 30. ¿Cuánto me va a dar eso? 1300. Ahora, si yo acá que pongo 90 sobre 30, pero en lugar de haber dicho eso, y me da 1300, acá hubiese puesto, fíjense, si hubiese dicho 1 más 0,3, ¿sí? Que 0,3, ¿qué era? ¿El rendimiento qué? Trimestral, ¿no? Trimestral, sí. por 90 Exactamente. Entonces, días. si yo hubiese dicho que era el 30% trimestral, que hubiese dicho 1000 por 1 más 0,3 por, acá que pongo en N, 90 sobre 90. 90 sobre 90. 90 o 1. ¿Me siguen con eso? 90 era el plazo de la operación financiera dividido 90 porque el 90, que es el divisor, es el que me lo está asociando a la tasa. Entonces, ese 90 sobre 90 es 1. ¿Me siguen con eso? Que es importantísimo que ustedes traten de determinarlo, porque si ustedes le pifian en eso, le van a pifiar al cálculo. Por eso es importantísimo que si acá la tasa es mensual, el divisor del cálculo del N tiene que ser 30. Si la tasa es bimestral, el divisor, ¿qué va a tener que ser? 60. Si la 60. tasa es trimestral, el Profesor, divisor... también podríamos cambiar la tasa, hacerla diaria. Bueno, pero para eso esperemos un poquitito, porque nosotros ya queremos, recién es como que aprendimos, estamos caminando ahí, Pero estás trastabillando y queremos ya salir a trotar. Sí, es cierto, podemos trabajar después en hacer una proporcionalidad de las tasas, pero en primer momento no podemos llegar a eso porque recién estamos con los conocimientos primitivos, digamos. Entonces, antes de llegar a eso, ¿qué digo? Yo tengo una tasa, que es esta, bueno, el N, que es el tiempo que dura la operación financiera, el N tiene que estar asociado o vinculado a la tasa. ¿Qué es la manera más fácil para poder interpretarlo? Que el divisor es el que me lo relaciona con la tasa, tiene que ir de la mano. Este tiene que ir de la mano con el divisor. ¿Está bien? Si la tasa es semestral, el divisor es 180. ¿Está bien? El plazo de la operación financiera, me lo va a estar dando el numerador. O sea, los 3 meses que dura la operación financiera me lo va a estar dando el numerador. ¿Está bien eso? ¿Alguien no lo interpreta eso? Eso se lo tienen que marcar a fuego. Si esto, que es lo básico, no se lo marcan a fuego, cuando ustedes empiecen a jugar con las tasas, van a patinar. La tasa va de la mano con el divisor. ¿Sí? Ustedes, cuando empiecen a darle una vuelta de rosca, ¿sí? Y vos me decís, che, mira, Juan, yo en lugar de hablar de un 8%, fíjense, a ver, vamos, Silvia, a ver, vos. Fíjate que si yo coloco al 8% mensual durante 90 días, obtengo un monto de 6.200. ¿Qué tasa trimestral utilizarías vos? 24%. Entonces, si vos dijeses, yo coloco 5.000 pesos durante 3 meses, coloco 5.000 pesos durante 3 meses a la tasa del 24%, ¿qué? Trimestral. Trimestral. ¿Cuál es el monto que obtengo? Entonces, ¿acá qué vas a poner? 6.200. 5.000 por 1 más 0,24. ¿Y en N qué vas a poner en N? 90 sobre 90. 90 sobre 90. 90, que es lo que dura la operación financiera, dividido 90, porque el divisor va de la mano de la tasa, que la tasa acá en lugar de ser 0,08 va a ser 0,24. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? 6.200. 6.200. Son equivalentes. Hay alguien que esto es lo que ustedes tienen que, o sea, este ejercicio, esto no van a tomar en el parcial. Esto en el parcial no va a ir ni de casualidad. Lo que ustedes tienen que... ¿Usted tiene alguna muestra de parcial? No, eso hay un millón. Ahí seguramente en el así grupo de como para- ustedes, en el grupo que ustedes manejan, debe haber un millón de parciales. Yo Bien. acá, o sea, lo Porque que... no- seguramente acá debe haber grupos que ya los deben tener. Vos eso, despreocupate que los van a conseguir. Ah, Acá lo bueno. que yo les quiero decir es lo siguiente.
que a este ejercicio, que es lo básico de lo básico, no lo tratan de empezar a desmenuzar y a trabajar, che, y en lugar de poner 0,08, pongo 0,24, pero me tiene que dar el mismo monto. ¿Está bien? Porque en realidad son equivalentes. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que empezar a jugar y a tratar de entender. Si eso no lo empiezan a hacer jugar, van a ir en el horno. ¿Está bien? Bien. Profe, Sí. entonces ese 90 sobre 30 que nosotros hacemos es con respecto al interés que estamos manejando. Como el 8% es mensual, es por eso que hacemos 90 dividido 30. ¿Por qué? Porque de vuelta, repito, el numerador, o sea, ¿ves que esto que estoy marcando acá? Sí, El numerador es lo que está asociado al plazo de la operación financiera, a los 90 días, a los 3 meses. sí, sí. El divisor, que el divisor del tiempo tiene que estar asociado con la tasa. Si acá estoy hablando de una tasa que, ¿cómo es esta tasa? Mensual. Mensual. El divisor tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Son los novios, son los que tienen que bailar juntos. Entonces, si la tasa es mensual, el divisor tiene que ser 30. Si acá, como dijo la compañera Silvia, en lugar de usar el 0,8, utilizo 0,24 porque busqué la tasa trimestral equivalente, entonces si la tasa es del 0,24 trimestral, el plazo de la operación financiera no te cambió, porque no te cambió el plazo de la operación financiera. Lo que te cambió fue el término en el cual estoy vinculando la tasa. Si la tasa es trimestral, ¿qué voy a hacer? 90 dividido 90, porque la tasa va a ser del 0,24 trimestral. ¿Está bien eso? Ahí va, sí. O sea que lo que se relaciona es el interés con el divisor. Exacto, porque el numerador siempre es el plazo de la operación financiera, el tiempo que dura la operación financiera. Listo, genial, gracias. Y es importante que vos jueguen con esto, ejerciten, denle una vuelta de rosca, piénsenlo. Bien, este ejercicio que sigue es lo mismo, pero mirado de la otra manera, dice, ¿ves? Se hace un depósito a plazo fijo durante 3 meses en un banco que nos ofrece un 8% mensual y obtenemos un monto de 6.200. ¿Cuál fue el capital invertido? Entonces, ¿qué dice acá? Los 6.200 están expresados al momento 3. Me está preguntando cuál es el capital. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actualizar este monto. Fíjense acá cómo actualizo el monto. Fíjense que acá, ¿qué hago? Fíjense esto y fíjense esto. Yo acá tenía el dato del capital, el tiempo y la tasa. Y tengo que obtener el monto. En este otro caso, ¿qué tengo? Tengo el dato del monto, tengo el dato de la tasa y tengo el dato del tiempo. ¿Mi incógnita qué es? El capital original. Entonces, ¿qué hago con esta fórmula que tengo acá? Esto lo paso dividiendo para este lado, ¿no? Entonces me va a quedar monto dividido 1 más i por n. Entonces, ese monto dividido 1 más i por n, ¿de qué manera lo puedo expresar? Monto por 1 más i por n a la menos 1. ¿Me siguen con eso? O sea, ¿esto qué es? Monto por 1 más i por n a la menos 1 es lo mismo que hacer ¿qué? Monto dividido 1 más i por n, que es igual al capital. O sea que esto lo estoy pasando dividiendo para este lado. ¿Está bien eso? Sí, Y esta álgebra. ¿Eh? Álgebra, Sí, álgebra eso- básica. Bueno, eso es lo que Es ustedes, álgebra eso. bueno, eso es lo que ustedes tienen que empezar a recordar, digamos. Acá, acá nadie le va a dar clase de matemática. Yo acá matemática no voy a dar. Porque primero, no es mi campo, no voy a meter la pata, y estos conceptos son los que ustedes tienen que tener de primero y segundo año. Entonces, fíjense que ustedes acá tienen que hacer derivación de fórmula. Si ustedes estos conceptos no los tienen tan claros, bueno, métale más pata todavía. Si vos esto me está diciendo, si yo agarro esto y vos me decís, che, Juan me está diciendo una pavada bárbara, esto yo ya lo tengo re claro, y bueno, pásenlo por alto. Ahora, ¿qué dice? Uy, ¿qué me está diciendo este muchacho? Bueno, momentito, denle una vuelta a rosca y le va a tener que poner un poco más de pila. Esto, ¿quién me había dicho hoy de valor actual y que me dijo que valor actual era similar al capital original y el monto es similar al valor nominal? Hoy alguien me había hecho esa apreciación. Yo había dicho que el capital de hoy es el valor actual No, de los pero ingresos futuros. El que me dijo, el que había hablado de algo así era una voz masculina. Ah,
que me habló algo de que yo les dije el valor, estamos hablando de lo mismo, tanto del valor actual y del capital original. Bueno, el que me lo dijo, esto no se lo olvide y téngalo en cuenta, porque esto, cuando nosotros veamos en la clase que viene descuento racional, se van a dar cuenta que esta fórmula está muy vinculada con el descuento racional. ¿Está bien? Lo que pasa que en descuento racional, ¿esto qué va a ser? Valor actual, que tiene una vinculación con el capital original, es igual a monto, pero cuando veamos como descuento va a ser valor nominal, y la fórmula esta no va a cambiar para nada. Pues va a estar todo relacionado. Ustedes, es importante que ustedes van clase por clase, la desmenuzan y la trabajan, tienen que ir empezando a tomar los conocimientos. Bien. Después, estas son todos ejercicios que van a estar todos vinculados uno con el otro. Yo acá no me voy a detener en hacer ejercicio, porque acá, de vuelta, están todos resueltos con cada una de las fórmulas. Es importante que ustedes lo interpreten. ¿Sí? Fíjense, acá. Esto es una pavada, ¿no? Pero vamos a esta que es una pavada, mirá. Yo acá les planteo esto. Me encuentro con esto, ¿no? Y yo digo, y te digo, Diego, a ver, Diego, vos estás ahí conectado, Diego González Pernilla, que lo vi ahí, que se me apareció ahí en el... Si sos tan amable, ¿querés conectar la cámara? ¿Cómo venís, Diego? Bien, bien. ¿Podrías ¿Bien? repetir la pregunta? No, esto, si nosotros nos encontramos con esto, ¿no? Yo ahora te muestro esto así, porque es un ejercicio, esto estamos pasando, esto no nos vamos a detener en ejercicio para perder el tiempo. Esto ya está todo resuelto y ustedes lo van a hacer en su casa. Yo miro esto y digo, che, me encuentro con esto, ¿qué es esto? M, ¿qué es M? El monto, el valor final. Monto, exactamente, es igual a 10.000. ¿Qué sería esto 10.000? Capital invertido. El capital invertido, muy bien. Por uno más, La tasa de interés. 0,015, el interés. ¿Cuál es el plazo de la operación financiera? 180 días y la tasa 180 mensual. días. Y la tasa es mensual, porque el divisor va de la mano de la tasa. O sea que acabo de decir, yo coloco 1.000 pesos a la tasa del 1,5%. ¿La tasa del 1,5% qué es? Mensual. ¿Durante cuántos días? ¿Durante cuántos días? 180 días. Perfecto. Y ahí está el monto. ¿Me seguís? O sea que Sí, la sí, tasa perfecto. va de la mano del divisor. No nos vamos a detener en estas cosas que son... Fíjate vos ahí, ya empezar. Eso es lo importante. Que ustedes, ante una cosa así, lo puedan empezar a interpretar. Después lo demás es ejercicio que ustedes le van a tener que meter pila y pata. Lo van a ir haciendo solo. Acá, esta fórmula es igual. Bueno, todo esto lo van a mirar solo ustedes tranquilamente en su casa. No se hagan problema. Si alguno tiene alguna duda, me avisa. Bien. Dicho esto, ahora vamos a ir al régimen de capitalización a interés compuesto, donde dijimos que si en el interés simple no había capitalización intertemporal de los intereses, nosotros dijimos que en el interés simple no hay capitalización intertemporal de los intereses. Bueno, en el interés compuesto va a haber capitalización intertemporal de los intereses. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice acá. Dice, se verifica cuando en el campo matemático discreto discontinuo se verifica si al término del periodo al que se refiere la tasa, si al término del periodo al que se refiere la tasa, que ese es el periodo de capitalización, los intereses se adicionan, se suman, se aditan al capital, o sea que se capitalizan, pasando ese monto a rendir intereses en el mismo periodo. ¿Está bien eso? O sea, esto es como vamos de vuelta al ejercicio de los 1.000 pesos. Yo voy a un banco, coloco 1.000 pesos durante 30, o sea, la operación dura 90 días. La operación dura 90 días. Pero el banco me paga un 10% mensual a interés compuesto. Yo coloco 1.000 pesos. Al cabo de los 30 días, ¿cuánto obtengo? 1.100. 100 pesos de intereses y 1.000 de capital. Esos 100 pesos que en el interés simple los sacaba y me los guardaba en el bolsillo, a interés compuesto se quedan ahí. O sea que para el segundo periodo de capitalización, el 10% se va a calcular sobre los 1.000 originales o sobre los 1.100. Los 1.100. Sobre los 1.100. Los 1.100.
O sea que para el segundo periodo me va a generar el 10% de los 1000, pero a su vez el 10% de los 100 que tuve que dejar en el banco. ¿Por qué? Porque hay capitalización intertemporal de los intereses. O sea, esos intereses que se generaron durante ese primer periodo, los intereses que se generaron durante ese primer periodo, se aditan, se suman al capital original, pasando a ser 1100, y ese pasa a ser el nuevo capital para el segundo periodo de capitalización. O sea, que al cabo de 3 meses, el monto obtenido a interés compuesto va a ser mayor o menor que a interés simple. Mayor. Va a ser mayor. A interés compuesto, el monto obtenido va a ser mayor que el generado a interés simple bajo las mismas condiciones de tiempo, tasa y capital original. ¿Está bien? Porque durante ese tiempo se me fue generando interés de interés. Hubo capitalización intertemporal de los intereses. Y eso es lo que es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. ¿Está bien? Profe, algo así Sí. como lo que pasa cuando renovás un plazo fijo, que por ejemplo, no sé, vos tenés un plazo fijo y lo vas a renovar por otro mes y Claro, te toman ponele, lo que vos invertiste más el interés que te generó. ponele que ustedes utilizan home banking, hacen un plazo fijo hoy de 1000 pesos a 30 días. El banco les da una determinada cantidad de interés. Cuando llegan los 30 días, el banco les acredita el interés y el capital, y en lugar de vos sacar el interés, lo dejas ahí y volvés a renovar ese plazo fijo por otros 30 días del interés y el capital que te generó y que te había acreditado el banco previamente. Entonces ahí estarías generando un interés compuesto, porque vas a estar generando después para el segundo periodo de 30 días un interés sobre los intereses que te habría acreditado previamente el banco. Profe, disculpa. Sí. En ese caso, de todas formas, serían dos operaciones distintas. Ya, exactamente. ¿Cuál sería un ejemplo de una operación con interés compuesto? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando dentro de lo que sería el home banking, ¿no? Dentro de una operación clásica, ahí está bien la apreciación que vos estás diciendo, vos estás diciendo, pará, que ahí son dos operaciones financieras complejas. Lo que pasa es que uno trata, en ese ejemplo, de tratar de analizarlo para que sea, ejemplificarlo y que sea gráfico, digamos. Pero en la práctica, y habría que ver, cada cosa es de interpretación, digamos. Y cómo uno pueda interpretar y analizar el caso. Seguramente muchas de las operaciones que se puedan llegar a ver acá son muchas cosas que se puedan dar más hasta en la parte privada que en la parte cuando uno hace alguna transacción con alguna entidad financiera, en la cual en esa misma entidad financiera, para algunas operaciones clásicas están dadas de esta manera. Por ahí se te pueden dar en algunos casos de algunos mutuos, o convenios entre privados, digamos, que se te pueda llegar a dar el caso. Pero lo importante acá es no el caso que pueda haber en la práctica, que pueda haber, sino el caso de que uno pueda interpretar a qué se denomina interés simple y compuesto. Y en el tema de la capitalización intertemporal. ¿Sí? Joya, gracias. Bien, acá tienen las fórmulas del capital, del plazo, de la tasa y del monto. Pero fíjense que en la fórmula del monto, ¿sí? Fíjense cómo está el tiempo. El tiempo, en lugar de ser, ¿se acuerdan que el factor de capitalización a interés simple, el factor de capitalización a interés simple, ¿qué era? El factor de capitalización a interés simple era 1 más I por N. 1 más I por N. Ahora, el factor de capitalización a interés compuesto es 1 más I, y es una fórmula exponencial ya, no es lineal, es exponencial. El tiempo está como exponente en la operación financiera. ¿Está bien? El factor de capitalización e interés compuesto es 1 más I elevado a la N. Y acá les vuelvo a plantear los mismos ejemplos. Les vuelvo a plantear los mismos ejemplos como para tratar de relacionarlos. Fíjense que en el ejemplo que habíamos visto de los 1000 y los 1300 con un plazo de operación financiera de 90 días, ¿sí? Que antes nos rendía un 10%, fíjense ahora, una persona le presta a otra 1000 pesos durante 90 días y obtengo 1331. ¿Sí? Estamos dentro del campo del interés compuesto. Yo digo, capital original 1000, el monto 1331, el interés generado es 331, el plazo es 90. Y fíjense el rendimiento. ¿El rendimiento qué es?
el 10% mensual. El mismo rendimiento que estaba en la operación financiera simple. Fíjense, el mismo 10%. Pero en el primer caso, ¿cuánto generaba de interés? 300. Y en el segundo caso, ¿cuánto generaba de interés? 331. Los 31, ¿cómo los podíamos explicar? Los 31 31, pero profesor, ahí en esto. ¿Eh? Se me cortó. ¿Qué me decía Silvia? Hola. Yo no Ahí en leo ahí en ningún lado que diga que es a interés compuesto. No, pero estamos acá. Acá estamos, dentro del régimen. Acá estamos, régimen de capitalización de interés compuesto. Claro, pero si no estuviera ese título, yo tranquilamente podría pensar que es interés simple. No, bueno, está bien, pero acá estamos dentro. No, está bien. El ejercicio, vamos de vuelta. Esto es un ejercicio que lo hice yo y estamos dentro del interés compuesto, que era lo que estábamos explicando. Si a ustedes en el parcial les tiene que decir taxativamente, resolver a interés simple. Si a ustedes el ejercicio no dice resolver a interés simple, lo resuelven como, digamos, como esto es, digamos, algo común que siempre se dijo ante un examen. Si a ustedes puntualmente el ejercicio no les dice resolver a interés simple, lo resuelven a interés compuesto. ¿Está bien? Salvo que a ustedes les digan la operación resolver a interés simple. En ese caso lo resuelve a interés simple. Si no te dice nada, como fórmula general se resuelve a interés compuesto. Si a ustedes puntualmente no le dice hagan el cálculo de la operación financiera a año comercial, que utilizarían 360, utilizan como en su defecto siempre 365. ¿Me seguís lo que yo te quiero decir? ¿Y la capitalización es siempre mensual, entonces? No, ¿por qué siempre mensual? Depende del Porque ejercicio. acá dice 3 meses y Pero este es un ejemplo. Este es un 90 ejemplo. días dice acá, y usted tomó 3 meses. Este es un ejemplo como para. No es un ejercicio, esto es como para yo romperles el hielo y tratar de llevarlos al tema. Vos no te quedes con esto como un ejercicio de un parcial. Yo te estoy diciendo 90 días, 3 meses. Pero entonces en el parcial me va a tener que decir, capitaliza cada 15 días o capitaliza cada un mes, porque si no Por supuesto. ¿cómo voy a saber? Claro, Profe, por supuesto. Eso desde ya. Eso porque en este Bueno, caso la entonces tasa ahí es me doy cuenta que mensual. es compuesto. No. Vamos de vuelta. No, pero puede ser tasa mensual y capitalizar. No. Sí, pero vos tenés que diferenciar. Si a vos el ejercicio te dice resolver a interés simple, vos podés, a ver, ¿qué estás pensando vos como interés? A ver, ¿qué es lo que vos estás interpretando? A ver si yo te puedo seguir. Y no, yo acá veo un monto, 1.331, y digo, bueno, el interés fue de 331. ¿A qué equivale ese interés? 331 sobre 1.000. Claro, pero vos te estás quedando acá a que si fuese simple o compuesto. Yo acá te estoy diciendo que estoy dentro de compuesto porque yo arranqué a explicar el tema de compuesto. Estoy dentro de ese tema. Está bien, si vos estuvieses en una situación de parcial, te lo tiene que decir. Está bien, pero no te vayas al parcial. Acá estamos tratando de ver el tema. Acá lo importante que es con este ejercicio es que en el primer caso, cuando vimos el mismo ejemplo de interés simple, ¿cuánto era el interés que había generado? 300. Y acá está generando 331. Los 31, ¿a qué se deben esos 31? A la capitalización intertemporal de los intereses. ¿Te das cuenta? Porque si no sería 1300. Exactamente, pero es compuesto porque es exponencial. Es exponencial. Y a su vez, fíjate que se está generando el mismo rendimiento. En un caso era del 10% y en el otro caso era del 10% también. Ahora bien, vos acá lo que no vas a poder decir, Silvia, es que hoy, como dijo José, yo podía decir es el 30% mensual. Porque no es el 30% mensual. ¿Por qué? Porque al haber capitalización intertemporal de los intereses, el rendimiento que te va a generar, esa tasa se va a romper la proporcionalidad. En el caso de que fuera simple. ¿Cómo? No sé si soy yo o es Silvia la que tiene problemas con internet. En el caso que fuera simple sería soy yo, si no estaría con... Lo que tienen que tener en cuenta es